La opinión tiene su espacio en Diálogo Alternativo. Bien, volvemos acá a Diálogo Alternativo. Hay algo que tanto Alexander como Gonzalo han dejado entrever, y es que, bueno, indudablemente el gobierno logró derrotar a lo que era su oposición política y se quedó sin rival político, y las características de esa oposición perfectamente nos las refirió Alexander Marín. Entonces, les pregunto, Gonzalo, ¿cuál es esa oposición que hace falta construir? ¿Cuál es esa oposición de la que queremos ser parte y cuáles serían las características de ella? En primer lugar, hay que decir que derrotar políticamente a la oposición no significa derrotar al capital y al capitalismo. Por el contrario, este gobierno viene siendo el instrumento principal en estos momentos de aplicación de los planes del capital financiero internacional. Lo hace sujetándonos al sistema de explotación de la deuda, supeditando las necesidades del pueblo venezolano al pago de una deuda externa ilegítima, donde hay muchos bonos comprados por burócratas nuevos ricos, que se están pagando la deuda a sí mismos. Lo hace con lo que significa el arco minero del Orinoco, entrega de nuestras riquezas a costa de nuestros recursos naturales, de nuestra biodiversidad, de los pueblos indígenas, como ya lo asomó Alexander. Lo hace con los proyectos de los 14 o 15 motores que están enfocados en función del desarrollo capitalista y no de la superación del rentismo petrolero, como dice el gobierno, y tampoco en función del llamado desarrollo endógeno que planteaba el presidente Chávez, porque hoy en día dependemos más de las importaciones, dependemos más de las operaciones especulativas en los mercados de capitales. De manera tal que el gobierno, si se quiere presentar como si fuese el ejecutor o continuador de las políticas de la Revolución Bolivariana, y quiere decir que está triunfando en ese sentido, pues es totalmente equivocado pensar eso. Aquí estamos cada vez más alejándonos más de los postulados de la revolución y estamos hundiendo más al país en la crisis del capitalismo, un capitalismo que no está regentado por la vieja burguesía, sino por una nueva élite que se ha aprovechado de los recursos del Estado, en lugar de desarrollar el poder popular, la propiedad social, etcétera, ¿no? De manera tal que eso es una de las primeras cosas que tendríamos que decir. Y resulta que, paradójicamente, con esa oposición que aparece como derrotada desde el punto de vista político y en el plano de la movilización callejera, con esa oposición es con la que está dialogando en Dominicana. Así es. O sea, ¿por qué no dialoga con el resto de los factores y fuerzas políticas, incluso que han obtenido resultados electorales mejores que la oposición, que sí participaron en estas elecciones? Porque el gobierno dice, los que no participaron en las elecciones municipales no van para el baile en las próximas. Eso es la gente de la MUD, con los que está dialogando en Dominicana. Así es. Y entonces, y los que sí participaron, ¿por qué no están en los diálogos entonces? Esto quiere decir que estas son barajitas que maneja el gobierno en el juego del diálogo, que es un chantaje político, donde los principales actores, y déjame decir esto, son el imperialismo norteamericano, con el que el gobierno sigue teniendo relaciones desde el punto de vista de negocios, como con Goldman Sachs, por ejemplo, y los imperialismos emergentes que desde hace tiempo le vienen poniendo la mano a las riquezas de Venezuela, como son China y Rusia. Rusia, por supuesto. Alexander, respecto a esa oposición a construir, de la que ustedes hablan, ¿cabe la línea esa que anda por ahí rondando de la gran oposición? Mira, hay una cosa que hay que tener clara. La construcción de una nueva oposición en este país pasa por tener claro un proyecto de país. Y esos sectores que apuestan a una gran oposición, lo vimos en este ejercicio de elecciones pasadas,
cómo toda su participación electoral fue en función de fortalecer una figura y no un proyecto para resolver los problemas del país. Y que de hecho llegaron a prácticas tan oportunistas y clásicas del laiquismo como ir a recoger basura en la calle para hacer El marketing político. el marketing político. Entonces esos son sectores que están puestos en duda, porque son sectores que frente a una gran crisis aportan más bien al fortalecimiento de otros sectores. Entonces, ¿cómo es la oposición que nosotros debemos dibujar? Primero, hay que entender que el año 2018 es el año de romper con la dinámica que impone el gobierno nacional. A lo largo de este año hemos respondido a una dinámica que ellos han impuesto en función de sus intereses y debemos romper esa dinámica. ¿En función de qué? De una agenda del pueblo. La agenda del pueblo que plantee, en un primer lugar, como nosotros lo hemos venido diciendo, la suspensión de pagos de una deuda en un alto porcentaje ilegítima, que eso nos permitiría tener de entrada por lo bajito 15.000 millones de dólares para utilizarlos en función de compra de alimentos, de medicina, de resolver los problemas más sentidos de la población. Una agenda del pueblo venezolano que se plantee como proyecto, por ejemplo, la recuperación de la industria petrolera, que desde hace 3 años, por ejemplo, en Marea Socialista denunciamos el faltante en caja de 250.000 millones de dólares más o menos, y a estas alturas es que a través de la Fiscalía, que hoy controla el gobierno, atentan o tratan de poner un panorama de anticorrupción que no abarca ni un pequeño porcentaje de esa diferencia, y que como resultado, por ejemplo, en los procesos tenemos un Coco Sosa que le dan 4 años de cárcel en su casa disfrutando el 60% de los reales que se robó. Entonces estamos hablando de esa nueva agenda, de una agenda que nazca de la gente para plantear medidas políticas y económicas en función de resolver nuestros problemas, que no es lo que se ha venido viendo. Por ejemplo, el arco minero ha funcionado como un mecanismo de entrega a nivel internacional, donde acuerdos con el sistema financiero internacional, el gobierno ha conseguido dinero a costilla de nuestros recursos que ni siquiera todavía se están explotando, ¿no? Y que de alguna manera están endeudando y están poniendo en riesgo el futuro de venideras generaciones. Otra propuesta de esa nueva posición en el marco de un proyecto claro, de una agenda de ese pueblo, es hablarle a esos grandes sectores que por la difícil situación han tenido que irse del país, que yo creo que hoy es un punto fundamental, porque estamos hablando cerca de 3 millones según estadísticas no oficiales, porque tú es un gobierno que no da estadísticas, que las esconde todas, que no permite hacer análisis con objetividad, pero que bueno, que siempre esos números van surgiendo, que es un potencial que está ahí, que hay que organizarlo, porque hay gente que va a otros países a seguir pasando trabajo, y que nosotros necesitamos abrir las puertas de nuestro país para que esos sectores vengan a luchar con nosotros, o luchen desde donde estén, para promover los cambios que tenemos que promover en nuestro país. Entonces esas son parte de las características de una nueva oposición. No es una gran oposición donde se junten todos los que no creen en Maduro. Ya se ha demostrado a través del proceso político venezolano que eso no sirve, que eso no genera expectativas y no ayuda a resolver ningún problema. Es como pretender juntarse para repetir los mismos errores de siempre. Claro, es como lo que estarían planteando una MUC más eficiente. Nosotros no estamos planteando eso. Estamos planteando, más que una oposición, estamos planteando la construcción de un equipo de gobierno que tenga el proyecto y la capacidad clara para asumir el poder político y resolver los problemas estructurales de nuestro país, a través de un ejercicio de transformación de nuestra economía, de mejorar, por ejemplo, la rentabilidad de nuestras empresas, de fortalecer la capacidad productiva de nuestro país, de tener una posición más soberana en el relacionamiento internacional, de no mentirle a la gente en ese relacionamiento de que hay un imperialismo bueno y un imperialismo malo, que estamos frente a un mundo que ha cambiado, y que cuando hablamos de imperialismo no hablamos solo de los Estados Unidos, sino que hablamos de Rusia y China, que hoy, por ejemplo, China tiene cerca de 500.000 millones de dólares de inversiones en Latinoamérica, y eso es lo que defiende. No defiende un gobierno, no defiende a los pueblos, defienden sus intereses como desarrollo de potencia económica, que en sus propios países tienen grandes niveles de explotación con los sectores trabajadores, ¿no? Entonces tenemos que en primer lugar, yo digo que este diciembre tenemos que hacer una reflexión distinta a la de todos los años. En los diciembres normalmente uno reflexiona y pide salud, pide educación, pide mejoras económicas. Este es un diciembre donde tenemos que reflexionar cómo salimos de este gobierno y cómo construimos una alternativa de gobierno capaz de resolver los problemas de nuestro país. Y en eso nosotros venimos haciendo un esfuerzo gigantesco, enorme, desde nuestra humildad como Marea Socialista, de articular distintos sectores honestos para que salgamos a la calle a presentar esa propuesta y a construirla junto a la gente. Y en definitiva, con paciencia, sabiendo que estamos en un escenario defensivo, un escenario donde el gobierno ha logrado reacomodarse,
que el 2018 tiene que ser un año para volver a tener esperanza. Y la esperanza la vamos a construir con movilizaciones concretas y con propuestas de proyecto país que nos emocionen y que nos perfilen frente a las venideras elecciones presidenciales, que tenemos que lucharlas y defenderlas, poder tener una alternativa que en la línea con lo que ha venido haciendo nuestra participación, pelee por un porcentaje importante en el espacio político venezolano y seguir adelante con esa batalla. Gonzalo, en el marco de ese proyecto del que habla Alexander, yo creo que hay una propuesta que cada vez ha ido calando más, y tú, que incluso, además de ser del equipo de dirección de Marea Socialista, eres parte de la plataforma por la auditoría pública y ciudadana. Marea Socialista en algún momento presentó un trabajo de investigación donde, con respecto a los números financieros de PDVSA, y había un faltante de caja de 216.000 millones de dólares. En el marco de lo que es esa propuesta de la Auditoría Pública Ciudadana, ¿cómo queda ubicado eso, por ejemplo, que está pasando actualmente ahorita y que es un tema que está muy en boga, que tiene que ver con lo que, al contrario de lo que propagandiza el gobierno, la gente llama un ajuste de cuentas entre camarillas? Por ejemplo, el caso de Rafael Ramírez y de algunos altos funcionarios de PDVSA que han sido detenidos y que están bajo investigación. ¿Sería de esa manera, como ustedes están proponiendo, investigar toda la corrupción en PDVSA y esta cifra, por ejemplo, de los 216.000 millones de dólares faltantes, como de lo que es la caja de PDVSA como tal, pues? Sí. El tema de la lucha contra la corrupción no puede ser un asunto de ajuste de cuentas entre unos sectores corruptos frente a los otros, para ver quién se queda con la administración de los negocios. El tema de la lucha contra la corrupción debe involucrar al conjunto de la ciudadanía y debe ir acompañado de la posibilidad de que haya transparencia en absolutamente todas las transacciones y que la gente pueda intervenir en la investigación del manejo de los recursos. Nosotros venimos planteando como ciudadanos organizados desde hace años y fuimos a la Fiscalía desde 2014, 2015, fuimos a la Contraloría General de la República, fuimos al Consejo Moral Republicano, presentamos documentos, solicitamos investigaciones, hicimos propuestas de medidas anticorrupción, de medidas preventivas y no obtuvimos respuesta oportuna. Ahora aparecen unos casos donde pues el más sonado es el que tiene que ver con Rafael Ramírez y todo este sector al que se le señala de haber participado en un desfalco en la faja petrolífera del Orinoco. Pero ¿qué ocurre? Que nosotros no tenemos acceso a todos los detalles de todas esas situaciones. Y por otra parte tampoco vemos qué se está haciendo para recuperar los recursos y a dónde pueden ser destinados. Porque muchas veces ocurre incluso que a algunos corruptos los meten presos un tiempito y después salen a disfrutar de la mayor parte de sus reales. Con un borrón y cuenta nueva. Tienen mientras tanto la posibilidad de manejarse con abogados. Tienen una cantidad infinita de herramientas para salir bien librados de todo eso. Gonzalo, te detengo por favor un momento ahí. Ya vamos a retomar nuevamente en el último segmento. Lo que pasa es que nos hace seña por acá que damos nuevamente una pausa. Ya regresamos. Diálogo Alternativo, un espacio para el debate de la política venezolana.